Muy buenos días con todos. Soy estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Y el día de hoy les hablaré sobre la obra Marianela, de Benito Pérez Galdós. Esta obra comienza a contarnos sobre cómo Teodoro Golfi, quien es un médico oftalmólogo, decide visitar a su hermano Carlos, pero él tenía que hacer un viaje a las minas de Sócrates, que es un pueblo que queda al norte de España, y conforme él iba avanzando vio que el terreno era como minero, era como un laberinto lleno de grietas. Entonces él empieza a desesperarse al ver que aún falta mucho por llegar. Entonces se encuentra con Pablo, un chico que sufre de ceguera desde niño, y él decide ayudarlo, y a pesar de tener esa condición, él conocía cada piedra, cada sendero del lugar, convirtiéndose así en el guía perfecto del extranjero. Después, Pablo deja a Teodoro Golfi en la entrada de las minas y se encuentran con Marianela. Ella es una muchacha que viste mal, que siempre va descalza, además tiene 17 años, pero aparenta de menos edad por la mala alimentación que ha llevado a lo largo de su vida. Teodoro Golfi siente una gran curiosidad por ella. Entonces empieza a preguntarle sobre su vida, y así es como él se entera que ella es huérfana y que solamente Pablo es el que la trata bien, y el resto de personas, incluso ella misma, no se quiere, no se trata bien. Cuando van caminando escucharon un sonido del piano. Eso les estaba avisando que ya estaban llegando a las oficinas. Golfi iba a reencontrarse con su hermano Carlos. El capítulo 4 nos muestra la realidad de Marianela, ya que la familia Centeno fue la que la recogió, y ellos eran unas personas obsesionadas por acumular dinero, eran rudas, eran personas frías, y mantenían a Marianela como una criada, y aún así ellos decían que era como un estorbo, ya que no generaba ingresos económicos. Uno de los hijos, llamado Celipín, comparte con Marianela sus deseos ocultos de estudiar y escaparse de la miseria. Por otro lado, el trabajo diario que tenían que realizar tanto hombres como mujeres en las minas eran muy rudas, y los hombres se encargaban de picar y las mujeres de lavar todo el material. Y eso mismo también realizaba Nela, aunque su trabajo era hacer de lazarillo de Pablo. Nela caminaba junto a Pablo y Choto por el campo. En su paseo, Nela se ve feliz, pero cuando llega la noche y debe volver a la casa de los Centeno, ella se vuelve triste, apagada. Pablo conoce esa situación y le regala un pequeño detalle. Le regala un chocolate y le dice que pedirá a su padre que le regale libros y que le enseñará a leer para que reciba una educación y pueda tener un futuro. Y ella, a cambio, actúe como su fiel lazarillo. Ella iba describiendo todo lo que ve, como los paisajes, la naturaleza, tal cual lo iba diciendo a Pablo. Ellos se sientan a descansar y Pablo le empieza a contar sobre los libros de literatura que su padre le lee, y le dijo que uno de los últimos libros que le han leído es Las Mil y Unas Noches, en el cual había una descripción de la belleza. Y Pablo le decía a Nela que aunque él no pueda ver, él está seguro que
Nela es el reflejo de la belleza, a lo que Nela niega esa idea, ya que ella tenía esa idea de que se veía fea en todo aspecto. Pablo niega esto y le dice que el sentido de la vista ha hecho que el resto de las personas sean ciegas a la verdadera belleza. Y entonces él le confiesa su amor y juntos vuelven a casa de Pablo a encontrarse con su padre, con don Francisco, el padre de Pablo, el cual se sentía feliz porque Golfi le dijo que sí podría curarlo a su hijo de la ceguera. Y entonces él podría ver. Él comparte esa alegría con María Nela, ya que él anhelaba verla. Pero Nela siente miedo, ya que piensa que cuando él la vea pueda decepcionarse de su aspecto físico. Por otro lado, tenemos a los hermanos Golfi. Uno era Teodoro Golfi, quien es el médico oftalmólogo, y por otro lado a Carlos, que es el ingeniero. Teodoro ve que Carlos y su cuñada Sofía no tienen ningún hijo, entonces le propone a ambos que adopten a Marianela. Golfi lleva un día a Marianela a casa de su hermano, Carlos, ya que ella se había lastimado el pie con una espina. Al ver herida a Sofía, Sofía, la cuñada de Golfi, esposa de Carlos, le dice que sería buena idea que adopten a Marianela, ya que sería una buena obra de caridad. Nela escucha la propuesta y con timidez, sintiendo que por primera vez el interés de personas sintiéndose que tiene interés personas fuera de su entorno. Teodoro empieza a recordar cosas de su vida y le cuenta a su cuñada y a su hermano que él pasó pobreza, humillaciones, miserias en su pueblo natal. Y recuerda cómo juraron con su hermano protegerse mutuamente. Aunque su infancia de los dos hermanos no fue fácil, ellos tuvieron que ayudarse mutuamente. Golfi, por un lado, aprendió a leer y fue a la escuela y aprendió medicina. Mientras que Carlos, por otro lado, decidió ser arquitecto. Carlos admira a Golfi por su determinación en querer curar la ceguera de Pablo, quien determinó científicamente que es probable que exista una altísima probabilidad de que él pueda devolverle la visión definitivamente a Pablo. Esa noticia llena de esperanza a don Francisco, quien es el padre de Pablo. Por otro lado, Sofía cree que es algo imposible, que no lo va a conseguir. Carlos, Sofía, Golfi y Nela dan un paseo hasta llegar a la casa de Pablo y de su padre, don Francisco, quienes se encuentran en el pueblo de Córdoba. Don Francisco le dice que él está muy feliz por la operación de su hijo, pero le asusta las ilusiones que se está haciendo. Como don Francisco le leía a Pablo historias todas las noches, Golfi le recomienda que deje de hacerlo hasta la operación, para que su cerebro de Pablo pueda descansar y esté tranquilo. Nela
vuelve a la casa de los Centeno y el hijo menor Celipim se encuentra a solas con Marianela y le confiesa con entusiasmo sus planes para escapar de manera definitiva. Él, él, él está inspirado por el éxito de los hermanos Golfi y decide marcharse a España a estudiar y a trabajar, y así poder convertirse en un médico. Le revela a Marianela que ha logrado ahorrar algunas monedas y él le propone que se escape con él, pero ella, por el amor y el temor de perder a Pablo, rechaza esa oferta de marcharse y decide entregarle las pocas monedas que ella misma ahorró para su propio viaje. Esas monedas las da al hijo de los Centeno. El capítulo 13 nos dice que debido al físico de Marianela, ella decide esconderse del mundo, ya que tenía miedo de que Pablo, cuando la vea, pueda ver que ella es todo lo contrario a lo que él pensaba, ¿no? Y también nos dice la obra que Nela rechaza la imagen de Dios, pero ella creía en el Evangelio y en la Virgen. Y entonces ella un día le pide a la Virgen que haga de ella una mujer hermosa para que cuando Pablo la mire pueda verla y no se decepcione. Después también nos menciona que como la Virgen María se apareció frente a ella, frente a Nela, pero antes de eso Nela rezaba a la Virgen por la mañana y le pedía que haga un desenlace feliz para ella y para Pablo. Después deja de rezar y empieza a hacer los quehaceres cuando ella siente que le hace temblar, ¿no? Piensa que algo va a ocurrir. Y ahí es donde aparece la Virgen, pero luego se da cuenta que no es una virgen, sino que es Florentina, la bella prima de Pablo, quien acababa de llegar al pueblo junto a su padre, don Manuel. Florentina llegó con la promesa de que si su primo recuperaba la vista, se iban a casar. Florentina acompaña a Pablo y a Marianela en el paseo por las minas y ella comenta unas palabras muy feas a Nela. Y a todo eso ella deja ver que a Pablo, ya que cuando él le pueda ver a ella, piense que se llevará una gran decepción. Cuando Pablo se queda solo, dice que su prima es una hermosa persona llena de juventud. Entonces aumenta la preocupación y los celos en Nela. Después, la obra nos menciona que Pablo ya había sido operado y que solo se dejaba cuidar de su padre, y nadie sabía si él ya había recuperado la vista o no. Un día, Florentina acompaña a Nela a la casa de los Centeno y sale aterrorizada, ya que ve en qué condiciones vive Nela, la futura prima. Entonces Florentina decide que le ayudará a Nela. Cuando Nela llega a casa de Sofía y Carlos le confirma el rumor de que Pablo ya había recuperado la vista, Sofía suelta un comentario malicioso, diciendo que si Pablo ya puede ver, en ese caso cambie él de opinión y elija casarse con Florentina. Y Marianela se entristece ante eso. La noticia de que Pablo ya había recuperado la vista se extiende por todas las minas. Y Marianela se siente con miedo, a lo cual piensa que Dios la está castigando. Entonces evita ir a la casa de Pablo para que él no la pueda ver y así no se arrepienta de su amor por ella.
Por otro lado, Florentina logra convencer a Marianela de que se vaya a vivir con ella y que vaya también a visitar a su prometido Pablo. Ella acepta, pero cuando está llegando a casa de él, ella se escapa. Entonces Marianela se refugia en el bosque, consumida por la desesperación y el terror de que Pablo pueda descubrir su apariencia. Después de días, el doctor Teodoro Golfi y Florentina logran encontrarla, pero ella estaba tan débil tanto físicamente como mentalmente, debido al abandono y al sufrimiento que tuvo. Ellos, con compasión, la trasladaron a Marianela a la habitación de Florentina. Marianela se despertó poco a poco y cuando abrió los ojos se dio cuenta que estaba en la habitación de Florentina. Un cuarto muy bonito, muy limpio, que no tenía nada que ver con los lugares donde ella siempre había vivido. Al lado de la cama estaba el doctor Golfi, mirándola con mucha lástima, y el médico volvió hacia Florentina y la empezó a contar sobre la vida de Nela. Le explicó que ella era una pobre muchacha, que había tenido una vida horrible, que desde que era niña estaba llena de desprecios, de miseria, que nadie se había preocupado nunca por ella, ni por darle de comer, ni por darle un poco de cariño. Entonces Florentina escucha esto con lágrimas en los ojos, sintiendo mucha pena, y en ese momento abre la puerta y entra un joven, y era Pablo. Él estaba feliz y fascinado con el milagro de poder ver, y lo primero que hizo fue mirar a Florentina. Como estaba tan deslumbrado por su belleza, ni siquiera se dio cuenta que Marianela estaba ahí acostada en un rincón. Al ver y escuchar esto, Marianela se le rompe el corazón. No aguanta más el dolor y con las pocas fuerzas que le quedaban, habló para que Pablo supiera que ella estaba ahí. Cuando escuchó su voz, Pablo volteó y la miró por primera vez con sus propios ojos. Pero en su mirada ya no había amor. Lo que había era un asombro, una gran desilusión al ver que su Lazarillo era una muchacha pequeña, descuidada, y que la vida la había tratado tan mal. Al ver esa reacción, Marianela se sintió tonta, feísima y con tanta vergüenza de sí misma que se entregó a la tristeza. Sintió que en unos instantes se quedó sin fuerzas y la muerte se apoderó de ella. El doctor Golfi intentó hacer de todo para poder salvarla, pero no pudo. Entonces él, desesperado y llorando, avisó que Marianela había muerto y se echó toda la culpa a él, diciendo que por haberle curado los ojos a Pablo le había quitado la vida a la pobre Nela. Después de que Marianela murió, prepararon su cuerpo para enterrarla. Y Florentina se sentía muy mal en el fondo, sentía algo de culpa porque ella sabía que Pablo la había elegido a ella por ser bonita, dejando al lado a Nela. Y para limpiar un poco esa culpa y hacerle un homenaje, Florentina gastó mucho dinero y mandó a construir una tumba de mármol blanco, el cual lo construyó en el cementerio de Sócrates. Era una tumba tan lujosa que llamaba la atención de cualquier persona, algo que contrastaba mucho con la pobreza en la que Marianela había vivido siempre, ¿no? Entonces pasó el tiempo y la vida siguió su curso en el pueblo, cuando meses después llegaron unos extranjeros que andaban de viaje. Al caminar por el cementerio se quedaron
sorprendidos cuando vieron esa tumba. Vieron una tumba tan espectacular en medio de un lugar tan humilde. Entonces, como no sabían de la verdadera historia, se la imaginaron un cuento romántico e inventaron el mito de que ahí estaba enterrada una hermosa mujer rica y muy inteligente llamada Marquitanela. Y así fue como cambiaron por completo la realidad de la pobre Lazarilla, convirtiendo su triste vida en una leyenda para los turistas. Mientras tanto, lejos del cementerio y de los recuerdos, las cosas continuaron para los demás. Pablo se había casado con Florentina en una boda muy grande, a lo que fue todo el mundo. Lejos del cementerio y de los recuerdos, las cosas continuaron para los demás. Pablo se había casado con Florentina en una boda muy grande, a lo que todo el mundo fue. El joven, ahora que podía ver, estaba encantado, disfrutando de las cosas hermosas de la vida y de los colores, de los paisajes. Y con el paso de los días se olvidó por completo de Marianela, la chica que lo había acompañado en la oscuridad y que lo había amado tanto. El recuerdo de Nela quedó atrapado para siempre en el frío mármol de su tumba.